Después de haber visto las sustancias que producen mutaciones espontáneas, vamos a ver los agentes mutagénicos o mutágenos, los que producen mutaciones, pero no deberían estar en nuestro cuerpo. Por ejemplo, están los análogos de bases. Sabéis que las polimerasas trabajan muy bien, se encargan de coger los desoxirribonucleótidos que hay por el medio en el que están trabajando y colocarlos en el sitio que corresponde sobre una cadena de ADN para construir otra, en la replicación, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si en la célula entra alguna sustancia que directamente o por un proceso metabólico se acaba convirtiendo en una molécula muy parecida a un desoxirribonucleótido, tan parecida que una polimerasa podría cogerla, confundirla y ponerla en el ADN para construir su cadena, y que luego eso, como esa base, como esa molécula no es una base nitrogenada, es otra cosa, produzca mutaciones como transiciones o transversiones? Esto puede pasar, y no es algo natural, era muy parecido a lo que pasaba con los tautómeros. Pero los tautómeros están en nuestro cuerpo, y estas sustancias, como la 2-aminopurina o el 5-bromouracilo, no están en nuestro cuerpo, por naturaleza. Pero pueden entrar en una célula, si los tomamos por accidente, por ejemplo, o si alguna sustancia está contaminada con ellos, y esto provoca mutaciones. Análogos de bases. Aparte de estos, están otros tipos de sustancias químicas que producen mutaciones. Y también producen mutaciones las radiaciones, o incluso elementos biológicos, como los virus o las bacterias. Sí, hay virus y bacterias estrechamente relacionados con algunos tipos de cáncer. Bueno, ahora estamos con las sustancias químicas que producen mutaciones porque producen algún cambio en una base. No es que directamente se pongan en el sitio de esa base, sino que hacen un cambio en la base. Por ejemplo, el ácido nitroso o la hidroxilamina. Estos nombres no sé si hace falta que os los aprendéis de memoria. Yo os los estoy diciendo porque vienen en mi libro y seguro que vienen muy bien para en un examen mencionarlos. Debe de quedar fenomenal. Como por ejemplo el ácido nitroso o la hidroxilamina. Estos nombres no sé si os los tendréis que aprender de memoria. Yo os los estoy diciendo porque tiene que quedar muy bien, seguro, que los mencionéis en el examen como ejemplo de alguno de estos análogos de bases o de elementos que producen cambios en las bases o de las demás que vamos a ver. Porque estas sustancias son las que los científicos utilizan para estudiar las mutaciones. Por ejemplo, si están estudiando las mutaciones en un ratón, pues no se van a quedar esperando a que el ratón por naturaleza mute y van a analizar cada celulita a ver si ha mutado. Posiblemente utilicen alguna sustancia química que directamente le induzca mutaciones, y entonces estudien las células en las que hayan inducido las mutaciones, inyectándoles este tipo de sustancias mutágenas. A lo que íbamos, los químicos que producen cambios en las bases. Por ejemplo, el ácido nitroso puede desaminar, quitar el grupo amino, a la citosina. Esto ya lo habíamos visto en el otro vídeo, lo que pasaba, porque también es algo que puede suceder naturalmente, la desaminación de la citosina, por ejemplo, y que se convierta en uracilo. Pero hay sustancias que producen esto no naturalmente, y entonces serían mutaciones inducidas. Y por ejemplo, recordad que si la citosina se convierte en uracilo, primero se produce una transición, y luego además se producía una delección, porque el uracilo en el ADN no tiene que estar, y se quitaría. Os lo expliqué mejor en el otro vídeo, ¿no? Más, agentes alquilantes. Unos de los mutágenos más efectivos son estos. Producen cambios en el ADN que no se está replicando. Y por ejemplo son el EMS, el etilmetanosulfonato, o el N-metil, N-nitroso, N-guanidina. Estos dos, el EMS y el NTG, son de los que más se utilizan en investigación para inducir mutaciones y son muy cancerígenos. Y para terminar con los químicos, los agentes intercalantes. Se meten ahí entre dos bases nitrogenadas, las separan un poquito y eso hace que en la replicación se produzcan microdelecciones o microinserciones, porque se desdicen o cosas así. Y también están, ya, aparte de los químicos, los mutágenos físicos, como las radiaciones, de dos tipos. Las radiaciones no ionizantes, las que tienen menos energía, como los rayos solares, por ejemplo, pero que también pueden inducir mutaciones, es el caso de las mutaciones solares que causan dímeros de timina,
y las mutaciones ionizantes. Las mutaciones ionizantes son los rayos X, gamma, alfa, todos estos, y otro tipo de partículas así, subatómicas, y cuando golpean no contra el ADN directamente a lo mejor, sino contra otras sustancias como el agua u otros elementos que hay en nuestras células, pueden ionizarlos y hacer que se desprendan de ellos iones, que sean radicales libres y que eso sí, pum, 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 dañen el ADN. Produzcan rupturas de una cadena o de las dos, o produzcan otro tipo de dímeros entre bases nitrogenadas, y este tipo de roturas puede hacer que se produzcan mutaciones cromosómicas. Se ocurren en distintos sitios, en fragmentos, incluso pueden producir inversiones o deleciones, transiciones. Y luego, aparte de los agentes químicos y los físicos, están los agentes biológicos. Podríamos incluir entre los agentes mutágenos, los que causan mutaciones inducidas, a los transposores, que también mencionamos en el otro vídeo, porque sí, están naturalmente en nuestro cuerpo, pero cuando se mueven y producen una mutación que no estaba, pues ahí sería más como si fuesen agentes mutágenos, ¿no? Causan una mutación, por eso aquí también se les podría incluir. Y luego, hay virus, bacterias también, virus, vamos a poner ahora, que se introducen en una célula y meten ahí su material genético para que se empiezan a formar más virus, y luego se van a otra célula, y esos virus, a veces, los que se han formado en la nueva célula, y salen de ella y se van a infectar otras células, se llevan fragmentos de información genética de la célula en la que han estado. Y cuando se van a otra célula, los introducen en la otra célula, y eso produce mutaciones. O hacen otro tipo de cosas también ahí, quitando el material genético, que produce o que influye, aumenta la tasa de mutación, y por tanto se cuentan también entre los agentes mutágenos. Y algunas infecciones de virus se ve en la práctica que están asociadas a mayor posibilidad de tener algún tipo de cáncer específico, porque esos virus influyen en la probabilidad de tenerlo, con las modificaciones que hacen al entrar en las células. Y sobre el cáncer va a ir nuestro próximo vídeo. El cáncer es una enfermedad que tiene su origen en la genética, en el ADN, en las mutaciones que se producen y hacen que una célula se comporte de otra forma. Y vamos a estudiar todos los genes relacionados con el cáncer. Los oncogenes, los genes que ayudan a que una célula se vuelva cancerígena, y otros genes, los genes supresores de tumores, los genes que activan pues alguna molécula, alguna sustancia que nos ayuda a combatir el cáncer, y eso es la parte más práctica de todo este tema de mutaciones que estamos viendo. Así que nos vemos en ese vídeo. Hasta ahora.